Bienvenidos una vez más a Ella Soy. En esta edición nos trasladamos hasta Argentina. Hablaremos de la exposición Ser Mujeres en la ESMA, inaugurada en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, que en tiempos de la dictadura fue un espacio de reclusión y torturas, y que ahora da fe de testimonios judiciales sobre los casos de violencia de género y los delitos sexuales que fueron cometidos en este centro clandestino. Vamos a tener el testimonio de una sobreviviente y también las opiniones de una de las curadoras de la exposición. Pero para darles introducción, vamos a ver de qué se trata esta iniciativa de memoria, Ser Mujeres en la ESMA. La antigua Escuela de Mecánica de la Armada Argentina fue un centro de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar. Hoy, el lugar de 17 hectáreas, ubicado en una de las principales vías de acceso a Ciudad de Buenos Aires, conserva la memoria de una época de horror, transformado en el Museo Sitio de Memoria ESMA. Allí se inauguró la muestra temporal Ser Mujeres en la ESMA. Entonces lo primero que dijimos es, bueno, ¿qué pasaba a las mujeres en su condición de mujer estando en cautiverio? Y ahí pudimos ver todo un proceso interesante que tiene que ver con los procesos de justicia, en esa autopercepción de cómo fue cambiando el testimonio de estas mujeres con respecto a la propia experiencia de haber sido violadas y haber sufrido violencia de género. La exposición con perspectiva de género se centra en los testimonios de 28 mujeres sobrevivientes al centro de detención. Este centro clandestino tuvo una particularidad diferente al resto. La violación en la mayoría de los otros centros clandestinos fue hasta un elemento de muerte. Acá, en este, no era una constante la violación a las mujeres. Hubo otros gestos que también fueron actitudes de violación, como por ejemplo el rol que los tipos tenían no de protegerte, de tomarte a vos como rehén. Hay espacios audiovisuales y gráficos, pero también momentos silenciosos para recordar a las víctimas que fueron masivamente violentadas por las Fuerzas Armadas en la represión. Y entonces es muy importante porque puede demostrar cómo la memoria va a cambiar en el tiempo y cómo se puede reescribir otra perspectiva. Las historias se desarrollaron entre 1976 y 1983, cuando la entonces Escuela de Mecánica, que funcionaba como un sitio de descanso de oficiales, fue un espacio de terrorismo de Estado, donde fueron retenidos, torturados y asesinados cerca de 5.000 hombres y mujeres. Para hablar de esta exposición que pone de relieve las torturas y los abusos a los que fueron sometidas las mujeres durante la dictadura argentina, se unen a ellas hoy desde Buenos Aires la sobreviviente Graciela García y una de las curadoras de la muestra, Alejandra Dandan. Bienvenidas ambas a Ellas Hoy. Gracias Ángela. Gracias. Alejandra, voy a comenzar con usted para que nos diga qué es Mujeres en la ESMA. Mira, como vos decías recién cuando la presentabas, es una revisión sobre lo que sucedió en el centro clandestino de detención, tal vez más, nunca decimos más grande ni numeroso, pero es uno de los principales centros clandestinos de detención del país, donde pasaron 5.000 hombres y mujeres, la mayoría de ellos desaparecidos y ejecutados. Entonces una revisión que hacemos desde una perspectiva nueva, digamos, preguntándonos también, impulsadas por esto que está sucediendo en la calle, por estas nuevas sensibilidades de género, por esto que nos circula y nos atraviesa incluso como mujeres, ¿qué pasó con las mujeres que estuvieron en este lugar? ¿No? Nosotros decimos, ingresamos al centro de detención nuevamente y a la historia desde una perspectiva de género, a preguntarnos qué pasó con ellas. No solo desde el punto de vista del daño, como ahora probablemente nos contará también Graciela, sino también entendiendo qué pudieron hacer ellas frente a ese año, cómo fueron esas formas de oponerse internamente, colectivamente, con silencios o con el cuerpo de alguna manera a esa dominación completa, ¿no? Quisiera hablar también con Graciela, porque precisamente usted, le dicen la negrita, es uno de los testigos de todo lo que sucedió en la ESMA. ¿Cuál es su testimonio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Agradezco mucho que se ocupen de este tema. En Argentina sí, se tardó bastante en oír
a las sobrevivientes, en general a todos los sobrevivientes y en particular a las mujeres. Yo fui secuestrada en el 76 y quiero insistir en esto porque todo lo que yo vaya a decir probablemente esté muy determinado por ese año, que fue el primer año de secuestro sistemático de opositores políticos, de activistas, porque en ese año demostraron una crueldad inusitada, como yo digo, no la disimulaban, y en particular también durante ese año casi todas las mujeres que pasamos por allí, podríamos decir que probablemente casi todas hayamos sido abusadas sexualmente o manoseadas o por supuesto tocadas por toda la gama de oficiales y soldados que estaba allá adentro. La ESMA fue uno de los espacios de mayor abuso contra las mujeres, pero también contra los hombres. Entonces, para quienes no están familiarizados con la historia o no provienen de Argentina, pues, ¿qué es lo que se necesita saber de estas atrocidades que sucedieron y que ya no deben volver a suceder jamás? Bueno, por un lado, el relato es bastante arduo en qué consistió ese campo de secuestro y exterminio. Es muy extenso, muy profundo, es casi como, para decirlo más o menos sintéticamente, estuvimos secuestrados en manos de un grupo que por supuesto estuvo avalado absolutamente por la Armada Argentina, que decidía todas las semanas sobre la vida y la muerte de las personas que ellos iban secuestrando. En paralelo a ese secuestro, con toda una forma de vida realmente atroz, donde no éramos dueños de absolutamente nada, ni siquiera de nuestras necesidades fisiológicas, ellos iban, además de interrogando, torturando, decidiendo quién sobrevivía y quién no. Yo estuve 2 años, así que a lo largo de esos 2 años fue toda una situación, por supuesto, de haber visto claramente el exterminio. En el año 76 ellos no lo disimulaban y decían, esto es un exterminio. De manera que, bueno, y después de eso pasamos a estar en un estado de libertad vigilada que también significó un control absoluto a nosotros, a todas nuestras familias. Esto fue algo que yo trato de ubicar con la palabra terror, porque es muy difícil explicar lo que se vivió en una época que tal vez no haga tantos años que sucedieron, pero que políticamente en el país ha pasado a ser ya una prehistoria. Respecto de la pregunta que me haces sobre qué es lo que impediría que esto no vuelva a suceder, fundamentalmente creo que los juicios, como dijo Alejandra, fueron absolutamente fundamentales, fueron reparadores para nosotras las víctimas, para nosotros las víctimas y también para la sociedad. La sociedad en algún punto se informa, se entiende y se hizo cargo. Por eso cuando en algún momento durante este gobierno se pretendió ir para atrás con el tema de las detenciones, con la libertad vigilada de los represores, salió toda la sociedad a la calle. Eso demuestra una conciencia que, bueno, contra eso creo que eso es lo más importante, eso y las sentencias. Y quiero decirte también lo que decía Alejandra, que el impacto cuando se llega a la democracia, se conocen las primeras informaciones, esto es como las capas de la cebolla, y ahora estamos llegando a los niveles más profundos, porque el sistema fue tan perverso de nuestro secuestro que también trató de incluir nuestras subjetividades. Y que ese es el punto que ahora, a partir de los juicios, a partir del compromiso de mujeres, como está sucediendo, de la muestra, que es un ejemplo, estamos empezando a reparar las víctimas todo este dolor que tenemos adentro. Gracias, Graciela, por su testimonio.
Y bueno, ya nos estamos acercando al final de esta emisión de Ella Soy, y para finalizar, por eso quisiera, Alejandra, que usted nos hable de lo que vamos a encontrar en esta exposición de Ser Mujeres en la ESMA, y quisiera recordar una de las frases que van a estar resonando todo el tiempo dentro de esta exposición, y es: los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres y nuestros cuerpos fueron considerados botín de guerra. Una de tantas frases muy fuertes que vamos a encontrar en esta muestra. Exacto, uniste dos testimonios, ¿no? El de Andrea Bello, que ella falleció el año pasado, una de las sobrevivientes, que es interesante. Con el primero, los guardias solían decir, lo tengo aquí al costado, entonces lo leo porque en homenaje a ella también en este momento, como sumarnos a una suerte de recordación colectiva. Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres. Y esto es interesante porque marca una de las líneas de la muestra, ¿no? También, que ahora les cuento rápidamente, pero cuando nos sentamos con las sobrevivientes a pensar cómo iba a ser este recorrido, que es un recorrido dentro del gran recorrido que es la muestra permanente, nos decían, ojo, porque nosotras no nos secuestraron por ser mujeres, a nosotras nos secuestraron por ser militantes políticas, y es esta dimensión política que ellas querían subrayar, ¿no? Como una de las dimensiones importantes, ¿no? A nosotras nos centraban, nos hacían ingresar por las mismas puertas de acceso que los hombres. Ahora, dentro, la violencia se ejerció de forma distinta, tanto sobre hombres como sobre mujeres, ¿no? Las mujeres, Graciela lo puede decir también perfectamente, eran sometidas a estas distintas formas de violencia a lo largo de todo su recorrido, porque tenía un circuito esa estadía en el centro clandestino. Ojalá que las personas que nos ven puedan tomarse el tiempo, si se encuentran en Buenos Aires, de ir a visitar esta exposición que finaliza en junio. Eran Graciela García, sobreviviente de la dictadura argentina, y Alejandra Dandán, periodista y también una de las curadoras de esta exposición Ser Mujeres en la ESMA. Llegamos así al final de Ella Soy, pero nos vemos en una próxima emisión. Por lo pronto, sigan con nosotros en France 24.